Hola queridos suscriptores, el día de hoy vamos a hablar del oro de los dioses. Voy a tratar de que solo sea de 2 o 3 partes. Vamos por la página 164, dice: tan familiares como los maniquís, los escaparates, los carapayos con imitaciones de paja de trajes espaciales no precisan comentario fuera de hacer notar que estas vestimentas rituales las que han estado usando las festividades de los varones de la tribu desde los tiempos inmemoriales, según me hace constar Perect. A continuación me permito reproducir la leyenda de los carayapos que me dio a conocer Yao Américo Pérez. Esta leyenda también habla por sí misma. Pérez la escuchó en un poblado de Gorotie, a las orillas del fresco de los labios de los indios de Cubem Cam Key, antiguo consejero de la tribu conocido como Heiwei Baba, el sabio. Él aquí, nuestro pueblo vivía en una gran llanura muy lejos de aquí y desde donde podía verse la cordillera de Pucatoti, cuyas cimas estaban siempre ocultas por la niebla y de la incertidumbre, y continúan extrayendo de nuestros días. El sol cansado, después de su larga caminata diaria, se recostó sobre el césped detrás del monte de Membala. El descubridor de todas las cosas cubrió el cielo de su manto bordado de estrellas. Cuando cae una estrella, Memei, que cruza el cielo, la recoge, la vuelve a colocar en su sitio. Esta es la función en el eterno vigilante. Un día llegó a la aldea de un visitante desconocido. Se llamaba Ben Kororoti y venía de una cordillera de Pucatoti. Vestía un traje de paja en los grabados que cubría los pies de la cabeza, en la mano portada por un cop, arma que lanzaba rayos. Todos los de la aldea huyen al monte aterrorizados. El hombre corrieron a proteger a las mujeres de los niños. Algunos rechazar al intruso, pero sus armas están insuficientes. Cada vez con ellas tocaban a Bekoroti, caían inmediatamente derribados. Este guerrero venido del cosmos se divertía en vez con fragilidad de sus adversarios. Al fin de darles una demostración de su fuerza, alzó su cop y, apuntando sucesivamente un árbol de una piedra, destruyó a ambos. Todos compitieron que Bei Koroti había querido demostrarle que no había venido a hacer la guerra. Así durante un buen tiempo no hubo mayores problemas. Los guerreros más valientes de la tribu intentaron poner resistencia, pero la poste fueron viendo que Bek Koroti les estaba resultando cada vez más impredecible. Además no molestaba a nadie. Poco a poco fueron sintiéndose atraídos hacia él. Su hermosura, la blancura resplandeciente de su piel, su afectuosidad y bondad, para de que todos fueron gradualmente cautivados. Aquella gente, todos fueron experimentando una sensación de seguridad y fueron haciendo sus amigos. Bek Koroti comenzó a tomar afición al manejo de nuestras armas y empezó a aprender el arte de la caza. Al final de sus progresos había sido grandes, pero llegó a aventajar a los más diestros de la tribu y sobrepasaba el valor más valiente de los nuestros. Así fue como al poco tiempo de Bek Koroti fue aceptado como guerrero de la tribu, un joven que lo escogió como esposo y se casó con él. Tuvieron varios hijos, una hija, la cual pusieron por el nombre Niopouti. Bek Koroti era más inteligente que los demás. Pronto empezó a enseñar cosas desconocidas para aquellas gentes. Enseñó a los hombres a construir un Geme-Obi, esa asociación masculina que hoy encuentran todos nuestros poblados,
En ellas los hombres relataban las aventuras de los jóvenes, así como ellos aprendían cómo debían comportarse, peligros que iban formando su criterio. La asociación masculina era la realidad, una escuela de Beck Corotti, su profesor. En el MGOB hacían trabajos manuales y se perfeccionaban las armas. Todo se lo debía al gran guerrero del cosmos. Fue él quien fundó la Gran Cámara, donde se discutían todos los asuntos de la tribu. Así logró una mejor organización, lo que facilitó la vida y el trabajo de todos. A menudo los jóvenes resistían ir al Novi. Entonces Beck Corotti se ponía en su voz y salía en busca de los rebeldes, obligándolos a cumplir su deber. Cuando la casa se hacía difícil, Beck Cororotti traía su cop y mataba a los animales sin herirlos. Siempre el cazador tenía derecho a reservarse para sí la mejor presa. Pero Beck Corotti, que no se alimentaba de la comida del poblado, solo tomaba imprescindible para la alimentación de su familia. Sus amigos no compartían su opinión, pero él no alteraba su forma de proceder. Pero a medida que transcurrían los años, Beck Corotti comenzó a comportarse de un modo diferente. Empezó a eludir a los demás. Quería permanecer en su choza. Cuando salía de su morada, diría siempre a las montañas de Pukatoti, desde donde había venido, pero un día no pudo resistir más el anhelo interior y abandonó el poblado. Reunió a su familia, solo faltaba Nio Pouti, que andaba fuera del poblado. Partió precipitadamente, pasaban los días y Beck Corotti no aparecía, hasta que un día se presentó nuevamente en la plaza de la aldea y lanzó un terrible grito de guerra. Todos pensaron que se había vuelto loco y trataron de calmarlo, pero se resistía a lo que pretendían acercársele. Beck Corotti no hizo uso de arma, pero su cuerpo se estremecía y él que tocaba la caída del muerto. Uno tras otro iban cayendo los guerreros. La lucha se prolongó durante días enteros, ya que los guerreros derribados volvían a levantarse nuevamente y trataban de dominar a Beck Corotti. Lo persiguieron hasta que la cumbre de la montaña, y ahí sucedió algo tremendo que dejó a todos espantados. Beck Corotti volvió hasta los primeros contrafuertes de la cordillera. Con un cop destrozó todo lo que había a su alrededor. Cuando llegó a la cumbre de la cordillera había reducido a polvo los árboles y matorrales. Entonces se produjo una formidable explosión que conmovió a toda la región y Beck Corotti desapareció en el aire, en medio de nubes llameantes, humo y trueno. La tierra se había estremecido de tal manera que había hecho saltar hasta las raíces de las plantas y había arruinado los frutos silvestres. La selva desapareció de modo que la tribu empezó a sentir hambre. Nio Pouti, la hija de Beck Corotti, que se había casado con un guerrero y había dado a luz un hijo, dijo a su marido que ella sabía dónde podían hallar alimento para que todo el pueblo, pero que deberían acompañarla a la cordillera de Putukatoti. Ante el ruego de Nio Pouti, el esposo cobró valor y la siguió hasta la región de Pukatoti. Al llevar a Nio Pouti, se dirigió a la región de Membaba Ken Cre, donde buscó un árbol especial y se sentó en sus ramas y su hijo en su falda. Él enseguida pidió a su marido que tirara las ramas hacia abajo, hasta que las puntas tocasen el suelo. Cuando esto sucedió, se produjo una gran explosión y Nio Pouti desapareció entre las nubes, humo, polvo y rayos y truenos.
El esposo guardó unos días, está desmoralizado y deseaba morir de hambre cuando de pronto oye un estruendo que del árbol está nuevamente en su lugar original. Su sorpresa era grande. Allí estaba de nuevo su mujer y con ella Beb Cocoroti, que traían grandes cestos llenos de alimentos que jamás habían visto. Después de algún tiempo el hombre del cosmos volvió a sentarse en el árbol fantástico y ordenó otra vez flexionar las ramas hasta tocar el suelo. Se produjo una explosión y el árbol volvió a desaparecer en el aire. Mio Pouti volvió con su marido al poblado y dio a conocer el mensaje de Beb Cocoroti. Todos debían emigrar y erigir sus aldeas frente a Mem Baba Kei Cree, lugar donde encontraron alimento. Nio Puti agregó que debían guardar las semillas y los frutos, las legumbres y los arbustos hasta la época lluviosa y sembrarles entonces para tener una nueva cosecha. Así comenzó nuestra agricultura. Nuestro pueblo emigró a Pukatoti y ahí vivió en paz. Las chozas de nuestras aldeas se hicieron cada vez más numerosas y después las montañas de la veía tocar al horizonte. Esta es una traducción del texto de la leyenda que me facilitó el etnólogo Jao Américo Pérez, tan antiguo como la leyenda del traje espacial de paja que visten los indios de recuerdo a la aparición de Beb Cocoroti. Curiosidades y especulaciones, página 169. Intervenciones quirúrgicas del cráneo. 2000 años antes de Cristo, la cirugía cerebral al servicio de la humanidad, de la navegación espacial, biotécnica del futuro, hasta construyendo el cyborg. Los fantásticos progresos de la técnica especial. El mensaje a bordo del Pioneer, que opina que el doctor Frank Dake más rápido de la luz. Moisés emplea los rayos láser a extractor de la isla de Pascua. Seres con antenas, trajes espaciales, máscaras de gas, el hombre de hierro, el Cotes Frog, el dado del carbón, níquel, acero de Salzburgo, el zapato con 15 millones de años, la maldición de los faraones, los rayos X, descubrieron dispositivos técnicos de momias egipcias, observatorios astronómicos del periodo neolítico, en donde el originario del banano. Los euros de sangre negra tenían escritura de nombres de edad de tierra. Cursillo, perfeccionamiento de la edad de piedra. Vuelos espaciales de la India hace 300 años. Colonias submarinas en Bahamas. Masacre de animales de la prehistoria. Las cuevas de Kaili. Especulaciones. Ezequiel vio una nave espacial. Entrevista a Joseph Bruegel, Mi sueño dorado. El diplomático americano E. G. Skier llamó el año 1863 en Cusco, en la meseta andina de Perú, un cráneo humano que data de alrededor de 2000 años antes de Cristo, un pequeño huesito rectangular que había sido trepanado de la cubierta del cráneo. Skier entró en el hallazgo antropológico del francés Paul Broca, 1824-1880. El descubridor del cerebro habla de una circunvalación del cerebro anterior. La Broca encontró dentro del cráneo 6 filamentos finos, como cabellos, y diagnóstico de una infección ósea, y le introdujo al deducir que el paciente había sido objetivo de una intervención quirúrgica.
Como se ve, las operaciones de cráneo no constituyen ninguna hazaña en la nueva época, lo que sorprende de que aún en estos tiempos haya gente que se estremece al leer sobre las operaciones de cerebro. Todos deberían ganarse a la vista de los progresos que puede liberar el hombre de antiguas dolencias. Pero la lucha contra las enfermedades no es el único acicate para la intervención médica. Que quisiera ahora mostrar es cómo necesidades de navegación espacial en el futuro son igualmente un importante estímulo en el desarrollo de nuevas técnicas de este campo. En el Metropolitan General Hospital Cleveland, USA, trabaja el neurocirujano profesor Robert Ye White, quien estudia la posibilidad del tratar de la apoplejía mediante las investigaciones de colegas Universidad de Keio, Tokio, quienes realizan las operaciones del previo enfriamiento de los cerebros de una temperatura alrededor de 6 grados, una temperatura de 36 grados, solo habían escasamente 3 minutos disponibles para ejecutar la operación. Desde hace algunos años experimentan cerebros de monos enfriados y su hazaña es haber logrado mantener la vida durante 3 días del cerebro de Reshus separado del cuerpo causó sensación en el mundo médico. White logró un cerebro separado conectado a unos vasos sanguíneos a la arteria carótida. Su congénere vivo, Herbert L. Schrader, que presenció uno de los experimentos, relata: el cerebro separado vive, emite impulsos eléctricos, como cualquier cerebro viviente, puede sentir dolor y temor, posiblemente duerma en lo mejor sueña, pero este fragmento de la personalidad del primate no puede ver, ni oír, ni palpar el cerebro, que ya no recibe información del mundo exterior. De todas las vías sensoriales han ido interrumpidas, tampoco pueden escapar porque no tienen cuerpo que ejecute las órdenes, pero puede impartir instrucciones. El cuerpo central de los nerviosos intacta que puede irradiarla con sangre. El mono, nadie sabe lo que pasa en el cerebro porque hasta ahora no se ha logrado descifrar la escritura y sus impulsos eléctricos para el científico. Solo un complejo de varios millones de células nerviosas que tienen su metabolismo y emiten un impulso eléctrico. Los colaboradores del profesor White son en opinión un cerebro separado del cuerpo, el proceso que lleva a cabo la mayor rapidez de la exactitud, un cerebro cargado. Todo el organismo de su estado de separación del cerebro es solamente el depósito de información de todos los miembros de los órganos, pero está completamente intacto, capacitado para impartir órdenes con rapidez. El desarrollo natural de estos experimentos lleva al acoplamiento de un cerebro separado de un ordenador. Es especialista californiano del cerebro, el Dr. Lance Renz Pineo, ha procedido a reemplazar el pequeño sector del cerebro del mono por un computador. Mediante la nueva técnica produjeron controlar movimientos de los brazos de un animal. El profesor delgado de la Universidad de Yale fue todavía más allá, procedió a insertar varias ondas en el centro de agresión del cerebro de la mona Paddy, intercalando además el minúsculo transmisor había en la piel. Cuando Paddy se enojaba, delgado y oprimía los botones del dispositivo de comando de la mona, que durante todo el experimento no
experimentaba ningún dolor, se ponía la masa como un cordero. El cirujano londinense del cerebro, el profesor Giles Brinley, ya está experimentando los cerebros humanos. Brinley insertó 80 pequeños electrodos en el encéfalo de una anciana ciega, lo que permitió que la señora volviera a reconocer las figuras geométricas. En la clínica de la Universidad de Nueva Orleans se hizo la experiencia de implantar a 3 hombres electrodos en el centro de la regularidad actividad sexual con un dispositivo de comando que lleva en el bolsillo del pantalón, se esconde bajo una almohada. Quedan cuando desean óptimas condiciones para ejecutar el acto sexual. Estos afrodisíacos técnicos pueden tener un gran porvenir en nuestro mundo moderno cargado de tensión. La biotécnica, bioingeniería es un tierno retoño del concierto de las ciencias, pero evoluciona rápidamente bajo la presión de las necesidades del desarrollo de la biotécnica, que está solo comenzando. Conseguían construir al cyborg, alguna combinación de cerebros separados de computadores. Incuestionablemente el doctor R.M. Page Washington, director del Laboratorio de Investigación de la Marina de Estados Unidos, ha puesto en consideración el proyecto de transmitir las ideas, planes, órdenes del computador por intermedio de un cerebro separado, libre de todo influjo. Cuando se pondrá a la ejecución del proyecto, el profesor Robert Sinclair, California Institute of Technology, Pasadena, USA, opina que sobre las perspectivas de la investigación científica, la historia de la ciencia de la técnica muestra que especialmente este siglo el hombre de ciencia casi ha errado, especialmente los conservadores, cuando han aventurado pronósticos sobre el tiempo que tardará en encontrar la aplicación práctica para nuevos descubrimientos hechos en la investigación científica. El cyborg se hará imprescindible porque solamente 12 millones de células nerviosas con 100.000 millones de células de tejido intestinal intersticial, están en condiciones de almacenar el conocimiento de nuestra época para el empleo del futuro, lo que contienen realmente los 1.300 a 1.800 gramos de la fuerza de la masa cerebral. Solamente te quedará de manifiesto al final de la amplia investigación. Únicamente el cyborg vendrá a demostrar que hasta ahora solo hemos utilizado una infinita parte del inmenso depósito de nuestra sustancia gris. La importancia que tiene la investigación relativa del cerebro y la cirugía cerebral al bienestar de la humanidad es tan patente que la huelga de todo comentario, pero también resulta de palmaría evidencia importancia de esta rama, la de medicina para la navegación espacial en el futuro. Solo hay 2 posibilidades para un viaje en los astros. Si el curso de los próximos decenios no lograremos construir mecanismos de propulsión capaces de llevar las naves espaciales a una velocidad cercana a la luz de 400.000 kilómetros por segundo, entonces no será posible ni siquiera viajar a una estrella más próxima, por Centauri. Esta estrella está a 4.300 años luz de nosotros y 3.000 años terrestres del vuelo de una fantasía absurda. El tiempo esta gigantesca valla para la realización de los vuelos
Espacialmente podría ser salvado por un cyborg, el cerebro separado, alimentado por sangre fresca mezclada con el líquido nutritivo. Se conecta en un ordenador y hace a veces central del mando de la nave. Su opinión de Roger A. McGowan, científico práctico, el cyborg irá evolucionando hasta llegar a convertirse en un ser electrónico cuyas funciones están programadas en un cerebro separado, quien se encargará de transformarlas en órdenes. El cyborg no envejece, no enferma, no se resfría, no tiene lagunas en la memoria. Será el comandante ideal de una nave espacial. En esta forma podría salvarse la inmensa distancia que nosotros de las estrellas. El progreso de la técnica de la navegación espacial ha sido tan rápido que resultaría útil recordar las primeras mediciones que están cercanías a la Luna fueron hechas por la sonda Lunik 2 en el 13959. Solo 10 años más tarde, en 1969, comenzaron los vuelos tripulados a la Luna. Hasta el año que se abrió el espacio del hombre tuvieron lugar siguientes vuelos no tripulados. URSS. En la órbita terrestre, USA 529, URSS 272, incrustándose en la superficie de la Luna. En órbita lunar, incrustándose en la superficie de Venus. Órbita solar. USA ninguno. URSS 2. Órbita solar 11 USA, 8 URSS. En los siguientes vuelos tripulados, dice revoluciones en torno a la Tierra. Estados Unidos 15, 840, 2773. La URSS 9, 310, 533. El primer objeto volador construido del hombre que salió en nuestro sistema solar fue la sonda Pioneer F, que dispara en marzo de 1972 al Cabo Kennedy. Esta sonda seguía viajando indefinidamente. A fines de febrero de 1973, Pioneer pasó a las cercanías del mayor, el planeta de nuestro sistema solar, Júpiter, perímetro ecuatorial 1043, 640 kilómetros, con una masa de 318 veces mayor que la Tierra. Júpiter es más grande de todos los planetas juntos. Después de que Pioneer F abandonara nuestro sistema solar, el lanzamiento de la sonda con casi 300 kilómetros de peso causó sensación lanzada del espacio mediante el cohete de Atlas Centauro. De todas las etapas debió alcanzar la velocidad de 52.000 kilómetros por segundo a fin de entrar en la curva balística tangencial al planeta Júpiter. Así batieron todos los récords de la velocidad. El aspecto más interesante del lanzamiento de Pioneer F. En febrero de 1973, la placa de aluminio oro lleva a bordo los astrofísicos etnobiológicos americanos de Carl Sagan, la Universidad de Cornell y Frank Drake del Centro de la Investigación Astronómica de Estados Unidos consiguieron una sonda incluirse la placa de aluminio recubierta de oro de 15-20 por 1,27 centímetros, contrayendo un mensaje destinado a posibles inteligencias extraterrestres, figura 54. Naturalmente, el texto del mensaje no solo podría ser redactado por ningún idioma conocido con toda la seguridad, no se ha concedido Sagan Day. Inventaron la escritura ideológica. En la opinión sería comprensible que todos los seres inteligentes, el mensaje debería de contener una placa. El nombre viene de Pioneer F, quien lanzó al espacio cuando fue lanzado en el planeta de origen.
como dibujo que inicia, dibujo que no necesita ser descifrado. Grabaron al pie de la placa del Sol 9 planetas. Las distancias de los planetas del Sol indicaron signos del sistema binario y de numeración. Por ejemplo, Mercurio tiene una distancia del Sol de 10 unidades, expresando el sistema binario de 10-10. Entonces la Tierra, a distancia de 26 unidades, 11,010 del Sol, y siendo el sistema binario la numeración del lenguaje de todos los ordenadores lógicamente constituidos, sería, dice Nisaga. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, página 176. Por favor, escuchen todo este libro completo. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Que tengan un buen día.